Me llamo Isabel Valdés y tengo 78 años. Durante casi toda mi vida fui maestra de música en la misma escuela rural en la que aprendí a leer cuando era niña. Ahora, desde la ventana de mi casita de adobe, escucho cómo el viento golpea las ramas del eucalipto, las mismas ramas bajo las que solía sentarme a leerle cuentos a mi hijo cuando era pequeño. Él, Daniel, fue la razón por la cual renuncié a muchas cosas. A un segundo matrimonio, a oportunidades fuera del pueblo, a una vida que quizás pudo haber sido más cómoda o variada, pero que yo nunca lamenté porque toda mi existencia giraba en torno a ese niño de ojos tristes que se aferraba a mis faldas cada vez que tenía que dejarlo en la guardería. Lo crié sola desde que su padre nos dejó cuando él tenía apenas 3 años. Nunca me casé otra vez porque sentía que no debía traer a nadie más a nuestra intimidad tan frágil. Yo era madre y padre, guía, cocinera, correctora de deberes y también un poco maga, porque inventaba juegos cuando no teníamos juguetes y convertía nuestros frijoles en festines los días que apenas había para comer. Años más tarde, cuando Daniel formó su propia familia, cuando nacieron sus hijos, mis nietos, pensé que se cerraba un círculo hermoso, que por fin vendría la etapa en la que yo podría ser solo abuela, solo ternura, sin la angustia de no llegar a fin, de meso sin el miedo de que él se enfermara y no pudiera pagar un médico. Recuerdo el día en que nació Noah, el mayor. Me dejaron entrar al hospital solo unos minutos, pero fue suficiente para que lo viera envolver su manita alrededor de mi dedo. «Tiene tus cejas», le dije a Daniel, y él sonrió. En ese instante, creí que todo lo vivido había valido la pena. Luego llegó Luna, y con ella, un aire distinto, más delicado. Yo les cantaba canciones que había compuesto décadas atrás. Les tejía suéteres con el mismo hilo que usé para Daniel cuando era bebé. Y ellos, al menos al principio, se acurrucaban a mi lado sin miedo. Pero un día, sin previo aviso, sin explicación que pudiera comprender, todo eso cambió. Daniel me llamó y su voz sonaba tensa, apurada, como si tuviera prisa por terminar con una tarea desagradable. Me dijo que ya no debía ir más a su casa, que era mejor así, que los niños estaban confundidos, que su esposa, una mujer que siempre me había recibido con una sonrisa fría y distante, no se sentía cómoda con mi presencia. Dijo que los pequeños estaban creciendo, que necesitaban estructura, que mi manera de estar con ellos era demasiado emocional. No entendí. Pregunté si había hecho algo malo, si había dicho algo que pudiera herirlos. No hubo respuesta clara, solo evasivas. Lo último que escuché antes de que colgara fue: «Por ahora, lo mejor es que no tengas contacto con ellos». Desde entonces, han pasado 15 años. 15 años de silencio que al principio dolían como espinas clavadas en la carne, luego como piedras en el pecho, y finalmente como una sombra constante, algo con lo que una aprende a vivir, aunque no se resigna. Durante ese tiempo escribí cartas que nunca fueron contestadas. Envié regalos de cumpleaños que fueron devueltos sin abrir. Hice llamadas que fueron desviadas al buzón de voz. Llegó un momento en que dejé de intentarlo no porque dejara de amarlos, sino porque me di cuenta de que me estaba desgastando en un amor que no tenía por dónde manifestarse. Cada domingo preparaba el pan dulce que tanto le gustaba a Noah, aunque nadie viniera a buscarlo. Lavaba los suéteres de Luna como si aún pudieran usarlos, y seguía tocando el piano, sola, esperando que alguna vez una de esas melodías que tanto les gustaban llegara hasta ellos por la ventana abierta de algún recuerdo. En el pueblo, la gente dejó de preguntar. Supongo que pensaban que yo prefería estar sola, que era una de esas ancianas tercas que se aíslan por elección. Pero la verdad es que no sabía cómo explicar que había sido borrada, porque eso fue lo que sentí
que me apagaron como si fuera una lámpara que ya no servía. Y sin embargo, cada día amanecía con la esperanza, vaga, absurda quizás, de que uno de ellos tocara a mi puerta, de que me dijeran «abuela», con esa voz que guardaba intacta en mi memoria. Con el tiempo, empecé a hablar con ellos en mi cabeza, a contarles cosas mientras regaba las plantas o tejía bufandas para nadie. A veces incluso me reía sola, recordando la manera en que Luna hacía pucheros cuando algo no le gustaba, o cómo Noah se dormía aferrado a mi dedo meñique. Hay una canción que compuse para ellos cuando aún eran pequeños. Se llama Cuatro manos, y hablaba de cómo mis dos manos cuidaban de las suyas. La tocaba cada vez que me sentía perdida, como si en esas notas se escondiera la brújula que me unía a ellos, aunque no supieran que existía. Y así pasaron los años, uno detrás del otro, en un silencio tan profundo que a veces llegaba a confundirse con la paz, aunque no lo era. Porque la paz implica aceptación, y yo nunca acepté del todo haber sido arrancada de sus vidas sin una palabra justa. Lo que yo tenía era otra cosa, algo que solo quienes han amado profundamente pueden entender. Una espera sin fin, una vela encendida en una casa vacía, un nombre repetido en la penumbra, con la esperanza de que el eco lo traiga de vuelta. Esa mañana de abril comenzó como todas las otras. El sol entraba sesgado por las cortinas bordadas que hice hace más de 30 años, y el aroma del café recién colado llenaba la cocina, mientras los pájaros se posaban sobre el muro del jardín, con la costumbre de quienes ya conocen la rutina de la casa. Me senté junto al ventanal con mi cuaderno de notas, donde a veces esbozo melodías que, quizás, nunca serán escuchadas. Y tomé el lápiz con la intención de escribirle una carta más a Noah. No tenía ninguna intención de enviarla. Hacía ya varios años que había renunciado a ese gesto, pero escribirlo me calmaba. Me permitía conversar con él desde un lugar íntimo y secreto donde nadie podía interrumpirnos. Estaba por anotar cómo floreció el rosal blanco, el que plantamos juntos en su 3er cumpleaños, cuando escuché 3 golpes en la puerta. Pensé que era Manuela, la vecina, que a veces venía por huevos frescos o a pedirme hojas de laurel. Pero cuando abrí, no vi a la mujer menuda y parlanchina que conocía desde hacía décadas. Frente a mí había 2 figuras adolescentes. Un joven de unos 19 años, delgado, con el cabello revuelto, y una muchacha que no debía tener más de 16, de piel pálida, ojos oscuros, y una expresión tensa que no supe interpretar de inmediato. Tardé un segundo en comprender quiénes eran. Fue su mirada, la de ambos, la que me atravesó como una descarga. Idéntica a la de Daniel cuando era niño. Una mezcla de timidez, decisión y algo más difícil de nombrar, como si el mundo les pesara antes de tiempo. «Abuela», dijo el muchacho. Y el mundo se me desmoronó sin hacer ruido. Mi voz se quebró antes de nacer. Solo pude asentir, sintiendo que las piernas no me respondían, que mi cuerpo estaba atrapado entre la incredulidad y un deseo feroz de abrazarlos, de comprobar que eran reales. Noah fue el primero en acercarse, pero fue Luna quien me envolvió con fuerza, con una urgencia que me hizo temblar. Nos quedamos así, en silencio, los 3, en la entrada de mi casa, mientras el mundo parecía detenerse. Cuando al fin logramos entrar, puse a calentar leche y les ofrecí pan tostado con mantequilla, como hacía tantos años. No sabían por dónde empezar, y yo tampoco quería romper el frágil hechizo del momento. Fue Noah quien sacó una caja de zapatos de su mochila. La reconocí al instante. Era la misma en la que había guardado las cartas que escribí durante años. Daniel debía haberlas escondido, y ellos, de algún modo, la habían encontrado. Estaban en el altillo del garaje, explicó Noah con voz baja.
Papá las había puesto dentro de una maleta vieja, junto con cosas que pertenecían a mamá. No sabíamos que existían. Pensábamos que tú no querías saber nada de nosotros. Sentí cómo la rabia, la tristeza y el alivio se entrelazaban en mi pecho de una forma tan violenta que tuve que apoyarme en la mesa. Tu padre me prohibió verlos, susurré, y durante mucho tiempo me hizo creer que ustedes estaban bien sin mí, pero nunca dejé de escribirles, de pensar en ustedes, de soñar que un día como este llegaría. Luna abrió una de las cartas, escrita con tinta azul y con mi caligrafía que había envejecido conmigo. «¿Hablas de mi dibujo del elefante en bicicleta?», dijo con una sonrisa temblorosa. No me acordaba de eso, hasta que leí tus palabras. Entonces lo vi. Lo recordé. Estaba en el refrigerador de tu casa. Me llevé la mano al pecho. Esa imagen, tan cotidiana, tan insignificante, me devolvía algo que creí perdido para siempre. La certeza de que, aunque Daniel lo intentó, no pudo borrar del todo lo que compartimos. Noah me miró con gravedad. Papá dijo que eras inestable, que hacías daño con tus emociones, que nos confundías. Pero en tus cartas no hay nada de eso. Solo amor, solo presencia. El silencio que siguió fue espeso como un lago sin fondo. No sabía qué decirles. ¿Cómo explicarles que el hombre que los crió fue también el niño que yo abracé 1000 veces, que amé hasta el sacrificio, y que ahora me era ajeno, incomprensible? ¿Y mamá?, pregunté entonces, con un nudo en la garganta. Ella sabía... Murió cuando yo tenía 4 años, dijo Luna bajando la vista. Noah tenía 7. No recordamos mucho, pero ella te nombraba. En algunas grabaciones que encontramos en el viejo celular de papá, ella decía: «Cuando vean a su abuela», y ahí la voz se cortaba. Sentí como si me hubieran abierto una herida que nunca cerró del todo. Mi nuera, con quien nunca tuve una relación cercana pero que tampoco me mostró odio, había dejado señales de que deseaba que nuestros caminos no se rompieran del todo. Y sin embargo, Daniel se encargó de romper ese puente. Después de su muerte, papá se volvió otro, dijo Noah. Empezó a aislarse. Nos prohibía hablar de ciertas cosas. Quemó álbumes de fotos. Decía que era por nuestro bien. Me llevaron a ver esa caja de zapatos y juntos sacamos cada carta, cada dibujo que les había enviado. El papel amarillento, las manchas de humedad, todo parecía testimonio de un amor detenido por la fuerza, guardado en un rincón como algo vergonzoso o peligroso. Fue entonces cuando Luna sacó algo más, una pequeña grabadora de voz. Encontramos esto junto con la caja. No sabíamos qué servía, pero anoche Noah la hizo funcionar. Escucha. Encendió el aparato y una voz, la mía, más joven, más firme, empezó a sonar. Era una de las grabaciones que hice para ellos cuando ya no me permitían verlos. Les contaba un cuento, uno que había inventado para Daniel cuando era pequeño. El cuento del árbol que guardaba secretos en sus ramas y que susurraba historias a quienes se atrevían a escucharlo. Cuando terminé, la voz grabada dijo: «No importa cuánto tiempo pase. Siempre estaré aquí. Siempre será su casa». No pude contener el llanto. Y ellos tampoco. Fue como si esa grabación cerrara una brecha. Como si algo se alineara en el tiempo y el espacio para recordarnos que, más allá de las mentiras, la sangre y la memoria aún podían cantar la misma canción. «Vinimos porque necesitábamos la verdad», dijo Noah, con una madurez que me conmovió.
y porque algo en nosotros nunca creyó del todo lo que nos dijeron. Hoy lo entendemos. Nos robaron una abuela, pero no el amor. Los abracé como quien abraza el tiempo perdido, como quien recoge los pedazos de una historia que creía rota. Afuera, el sol se había movido, y la sombra del eucalipto caía sobre el umbral como una señal. Ya no éramos los mismos. Pero algo, dentro de mí, comenzaba a latir con fuerza. El regreso no era solo físico. Era una restitución. Y aunque faltaban muchas respuestas, ese día supe que el silencio había sido vencido. Al menos por un instante. Al menos por ellos. No es fácil describir lo que se siente cuando las piezas de una vida cuidadosamente construida comienzan a encajar de manera inversa, revelando que mucho de lo que se creía verdadero ha sido una mentira sostenida por años. Durante días después de aquella visita inesperada de mis nietos, viví entre la incredulidad y el estremecimiento emocional. Ellos venían cada tarde, casi como si quisieran recuperar el tiempo perdido a toda prisa, como si intuyeran que la verdad no solo los había liberado de una narrativa falsa, sino que también los había lanzado a un vacío donde toda certeza se derrumbaba. En esas visitas me contaban detalles que me partían el alma. Cumpleaños celebrados con sillas vacías, donde la explicación de mi ausencia siempre venía adornada con medias verdades, versiones pulidas del abandono, presentadas como hechos, incuestionables. Me dolía saber que Daniel, el mismo niño que una vez no podía dormirse sin mis nanas, había desarrollado la capacidad de reescribir su propia historia de una forma tan implacable. Lo justificaba todo con el argumento del bienestar, como si amar demasiado fuera una forma de daño. Una tarde, Luna llegó con una carpeta azul que encontró en la oficina de su padre. Dentro había documentos firmados, autorizaciones de la escuela, historiales médicos y también, para mi sorpresa, un informe de una psicóloga infantil que había evaluado a Noah a los 8 años. En ese informe se mencionaba mi nombre de forma ambigua, casi como una figura perturbadora que generaba confusión emocional por su excesivo afecto y presencia. Mamá insistió en que nunca vio ese informe, dijo Luna, apretando la carpeta contra su pecho. Papá lo usó para justificar su decisión ante la escuela, ante nosotros, incluso ante sí mismo, supongo. Me pregunté quién había llevado a Daniel a ese punto de distorsión. ¿Fue el miedo? ¿La rabia sin resolver por la muerte de su esposa? ¿O simplemente el deseo de borrar todo lo que no podía controlar? Esa noche, después de que se marcharon, me senté en la sala con la grabadora de voz en las manos y volví a escuchar una de mis antiguas grabaciones. En ella les hablaba del valor de la ternura, de cómo el amor no necesita permiso ni estructura para sostenerse. Mi voz temblaba en la cinta, pero no por debilidad, sino por la certeza de que esas palabras eran mi única forma de seguir siendo parte de sus vidas. Al día siguiente, Noah apareció solo. Venía pálido, con los ojos inyectados de insomnio. Había discutido con su padre. Me contó que, tras confrontarlo con las cartas y la grabación, Daniel no solo se negó a admitir lo que había hecho, sino que además intentó culparlos de haber hurgado en sus cosas. «¿Y tú qué sabes de ella?», gritó según Noah. Esa mujer manipulaba, hacía drama con todo. Siempre fue así. Al escucharlo, una parte de mí se rompió con más fuerza que nunca. No por el insulto, sino porque entendí que Daniel ya no me recordaba con amor, sino como una amenaza. Su imagen de mí estaba tan deformada por el resentimiento o el autoengaño que cualquier intento de reconciliación parecía imposible. Noah se quedó conmigo ese día entero. Caminamos por el jardín, comimos juntos, hablamos de música, de libros, de las cosas que nos unían más allá del lazo de sangre. Me pidió que le enseñara a tocar Cuatro Manos, la melodía que compuse para ellos. Cuando apoyó los dedos sobre las teclas por primera vez,
sentí que el piano, que llevaba años hablando solo, por fin encontraba respuesta. Pero esa pequeña burbuja de recuperación no duró mucho. 3 días después, Daniel vino a mi casa. No llamó antes. Se presentó en la entrada con un rostro endurecido que me resultaba ajeno, aunque esos ojos seguían siendo los mismos que una vez me miraron con ternura cuando le cosí su primer disfraz escolar. Entró sin pedir permiso. Noah estaba en la cocina y lo vio todo. Daniel me habló con un tono bajo, pero cortante. Dijo que lo que estaba haciendo era irresponsable, que no entendía cómo podía meter ideas en la cabeza de los chicos a esa edad. Estás sembrando dudas. Estás dividiendo a la familia. Me quedé callada unos segundos, intentando encontrar una forma de responder sin caer en la ira. ¿Dividir la familia?, repetí finalmente. No fui yo quien rompió los lazos. Fuiste tú. Me borraste. Me negaste. Les dijiste que no los quería. ¿Y ahora me hablas de familia? Daniel se giró hacia Noah, como esperando respaldo, pero encontró en su hijo una mirada firme, intacta. Papá, ¿por qué no nos dijiste que mamá quería que conociéramos a la abuela? ¿Por qué escondiste las cartas? ¿Por qué mentiste tanto? Daniel no respondió. Se marchó sin decir adiós. Solo cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Ese fue el principio del desmoronamiento. Las tensiones en su casa crecieron. Luna me contó que él empezó así a ausentarse por las noches, que discutía por teléfono con alguien que ella no lograba identificar. Una semana después, Noah tomó una decisión. Quería quedarse conmigo por un tiempo. No puedo vivir en una casa donde el silencio pesa más que la verdad, me dijo. Lo acepté con el alma encogida. Sabía que ese gesto marcaría una ruptura definitiva. Pero también sabía que no podía rechazarlo. No cuando por fin, después de tantos años, me pedía presencia en su vida. Daniel intentó impedirlo. Llamó a la policía, acusándome de manipulación. Pero Noah ya era mayor de edad. Tenía derecho a decidir. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron tranquilo, leyendo en mi sala. Mostró su documentación, habló con claridad. Se fueron sin más. Durante esos días, viví en un estado de mezcla entre alarma y gratitud. Cada amanecer era un regalo, pero también una incertidumbre. Sabía que Daniel no se detendría fácilmente. Y no me equivoqué. 2 semanas después recibí una carta formal. Un aviso de demanda por alienación parental. El contenido era ridículo desde el punto de vista legal, pero el golpe simbólico era brutal. Daniel no solo quería borrar el pasado, ahora quería castigarme por el presente. Fui a ver a un abogado del pueblo. Un hombre mayor, con la voz suave y la mirada cansada. Leyó la carta y negó con la cabeza. Esto no tiene sustento jurídico, pero va a doler, porque no se trata del tribunal. Se trata de arrastrarla a usted, señora Isabel, por el barro de la duda. Me senté en el banco de madera frente a su escritorio, con las manos cruzadas. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté. Él suspiró. Lo que ya está haciendo. Vivir con dignidad. No hay defensa más sólida que esa. Esa noche, mientras Noah dormía en la habitación donde una vez durmió su padre, abrí el álbum de fotos que nunca tiré. Lo hojeé con lentitud, acariciando los rostros detenidos en papel. Vi a Daniel con su disfraz de pastor, a mi madre pelando manzanas en la cocina, a mí misma abrazando a un bebé que aún no sabía cómo se llamaría el dolor. Las lágrimas vinieron, pero no con desesperación. Eran lágrimas distintas, de esas que limpian más que duelen. Porque aunque el mundo alrededor parecía desmoronarse,
Yo sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no estaba sola. Ya no era invisible. Y por primera vez en años, no necesitaba pedir permiso para amar. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Noah y Luna continuaban visitándome con regularidad, y cada encuentro era una mezcla de alegría y dolor, de descubrimientos y silencios que hablaban más que cualquier conversación. Ambos estaban en una encrucijada emocional, intentando reconciliar la imagen de su padre con la realidad que ahora se les presentaba. Yo, por mi parte, me debatía entre el deseo de protegerlos y el temor de causarles más daño al revelar verdades que podrían ser demasiado dolorosas. La escribeteca. Una tarde, mientras compartíamos una merienda en el jardín, Luna me miró con una seriedad inusual y me preguntó: «Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste de algo en tu vida?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero comprendí que era el momento de abrir mi corazón. Le conté sobre mis decisiones, mis sacrificios y cómo, a pesar de todo, siempre había actuado movida por el amor y la convicción de hacer lo correcto. Les hablé de sus primeros años, de cómo cada uno de sus logros y sonrisas eran tesoros que atesoraba en mi memoria. Les confesé que, aunque el dolor de la separación había sido inmenso, nunca dejé de amarlos ni de esperar el día en que volveríamos a estar juntos. Esa noche, después de que se marcharon, me senté al piano y comencé a tocar una melodía que había compuesto años atrás, inspirada en los momentos felices que compartimos. Mientras las notas llenaban la habitación, sentí una mezcla de nostalgia y esperanza. Era como si, a través de la música, pudiera conectar con ellos de una manera que las palabras no podían. La música se convirtió en nuestro lenguaje común, un puente que nos unía más allá de las heridas y las palabras no dichas. Al día siguiente, Luna regresó sola. Traía consigo una caja de cartón desgastada que contenía fotografías, cartas y pequeños objetos que había encontrado en el desván de su casa. Entre ellos, había una carta escrita por su madre poco antes de fallecer, en la que expresaba su deseo de que sus hijos mantuvieran una relación cercana con su abuela. Luna la leyó en voz alta, y ambas lloramos al comprender que, a pesar de todo, el amor y la verdad habían encontrado la manera de salir a la luz. Este momento marcó un punto de inflexión en nuestra historia. A partir de entonces, comenzamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso, con paciencia y amor. Los lazos rotos comenzaron a sanar, y aunque el camino no fue fácil, cada día juntos era una victoria sobre el pasado. La música, las conversaciones y los silencios compartidos se convirtieron en los pilares de nuestra nueva conexión. Y así, en medio de la adversidad, encontramos la fuerza para seguir adelante, unidos por el amor y la verdad que, finalmente, habían prevalecido. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Noah y Luna continuaban visitándome con regularidad, y cada encuentro era una mezcla de alegría y dolor, de descubrimientos y silencios que hablaban más que cualquier conversación. Ambos estaban en una encrucijada emocional, intentando reconciliar la imagen de su padre con la realidad que ahora se les presentaba. Yo, por mi parte, me debatía entre el deseo de protegerlos y el temor de causarles más daño al revelar verdades que podrían ser demasiado dolorosas. Una tarde, mientras compartíamos una merienda en el jardín, Luna me miró con una seriedad inusual y me preguntó: «Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste de algo en tu vida?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero comprendí que era el momento de abrir mi corazón. Le conté sobre mis decisiones, mis sacrificios y cómo, a pesar de todo, siempre había actuado movida por el amor y la convicción de hacer lo correcto. Les hablé de sus primeros años, de cómo cada uno de sus logros y sonrisas eran tesoros que atesoraba en mi memoria.
Les confesé que, aunque el dolor de la separación había sido inmenso, nunca dejé de amarlos ni de esperar el día en que volveríamos a estar juntos. Esa noche, después de que se marcharon, me senté al piano y comencé a tocar una melodía que había compuesto años atrás, inspirada en los momentos felices que compartimos. Mientras las notas llenaban la habitación, sentí una mezcla de nostalgia y esperanza. Era como si, a través de la música, pudiera conectar con ellos de una manera que las palabras no podían. La música se convirtió en nuestro lenguaje común, un puente que nos unía más allá de las heridas y las palabras no dichas. Al día siguiente, Luna regresó sola. Traía consigo una caja de cartón desgastada que contenía fotografías, cartas y pequeños objetos que había encontrado en el desván de su casa. Entre ellos, había una carta escrita por su madre poco antes de fallecer, en la que expresaba su deseo de que sus hijos mantuvieran una relación cercana con su abuela. Luna la leyó en voz alta, y ambas lloramos al comprender que, a pesar de todo, el amor y la verdad habían encontrado la manera de salir a la luz. Este momento marcó un punto de inflexión en nuestra historia. A partir de entonces, comenzamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso, con paciencia y amor. Los lazos rotos comenzaron a sanar, y aunque el camino no fue fácil, cada día juntos era una victoria sobre el pasado. La música, las conversaciones y los silencios compartidos se convirtieron en los pilares de nuestra nueva conexión. Y así, en medio de la adversidad, encontramos la fuerza para seguir adelante, unidos por el amor y la verdad que, finalmente, habían prevalecido. Desde el momento en que Daniel decidió llevarme a juicio por lo que llamó manipulación emocional y alienación parental, la realidad adquirió una textura más densa, como si cada paso que dábamos fuese a través de una bruma espesa de decepción, resentimiento y viejos silencios que cobraban voz solo ahora, a destiempo, cuando ya todo parecía perdido. Recibí la notificación legal un lunes por la mañana, entregada por un joven funcionario con rostro pétreo y manos temblorosas, que apenas pudo sostenerme la mirada cuando le agradecí, con una voz que no me reconocía, ni a mí misma. Noah estaba en casa en ese momento, y se acercó con la rapidez de quien ya intuía que las palabras impresas en aquel sobre marcarían un antes y un después, no solo en mi vida, sino en la de todos nosotros. Lo leímos juntos, en silencio, con la solemnidad de quien presencia una traición demasiado conocida para sorprender, pero demasiado dolorosa para ser ignorada. El documento estaba redactado con una frialdad quirúrgica, como si el vínculo entre madre e hijo nunca hubiese existido. Como si los años que compartimos no fueran más que un expediente clínico lleno de advertencias, señales de alerta y justificaciones sobre mi influencia indebida en la vida de mis nietos. Como si amar intensamente fuera un crimen. Durante días estuve atrapada entre la necesidad de defenderme y el deseo de desaparecer. Entre responder con la verdad o guardar silencio para no seguir hiriendo. Pero fue Noah quien me sacó de esa parálisis emocional. No puedes dejar que la historia la cuente solo él, me dijo una noche, con los ojos encendidos por una rabia contenida. No puedes dejar que nos vuelvan a robar lo poco que hemos recuperado. Así que busqué un abogado, una mujer de voz pausada y mirada dura llamada Clara Martín, recomendada por una fibiga de mi época en la escuela. Clara leyó los documentos con una atención quirúrgica y me miró largo rato antes de hablar. Esto no es un caso legal. Esto es una guerra emocional disfrazada de justicia. Y en las guerras emocionales, el daño no se mide en sentencias, sino en cicatrices. Le conté mi historia, con todos los matices, sin omitir culpas ni adornar nostalgias. Le mostré las cartas, las grabaciones, las fotografías, los dibujos de Noah y Luna pegados en el refrigerador hace tantos años. Ella no necesitó más. Vamos a contar tu verdad. Y esta vez se va a escuchar. La primera audiencia fue un desfile de distorsiones.
Daniel llegó acompañado por un abogado altivo y una mujer joven, que resultó ser una psicóloga contratada para avalar su versión, que yo era emocionalmente inestable, que había generado una dependencia malsana en los niños, que mi presencia ahora era una amenaza para su equilibrio emocional. Me describieron como una sombra del pasado que irrumpía en un presente ya establecido, como una figura invasiva que quería recuperar protagonismo a través del afecto. Noah y Luna estaban allí, sentados detrás de mí, tomados de la mano. Vi en sus ojos una mezcla de indignación y dolor. Luna lloraba en silencio. Cuando me pidieron declarar, sentí que todas las palabras que había preparado se deshacían en mi garganta. Pero entonces recordé algo que me dijo mi madre poco antes de morir. Habla como si fueras la última persona viva que puede contar lo que ocurrió. Y así lo hice. Conté todo, desde los días en que Daniel era apenas un niño aferrado a mis faldas, pasando por la muerte de su padre, mis decisiones de criar sola, mis sacrificios para que nunca le faltara nada. Y cómo, después del nacimiento de Noah, sentí que una nueva etapa de amor se abría ante mí. Expliqué cómo mi relación con su esposa siempre fue distante pero respetuosa, cómo jamás me impuse, cómo, tras la muerte de ella, fui excluida de forma abrupta y definitiva. Leí fragmentos de mis cartas, reproducimos parte de las grabaciones. Hablé con la voz de una madre que no busca venganza, sino reconocimiento. Cuando terminé, hubo silencio. Clara me tocó la mano. Lo has hecho perfecto. Pero Daniel no se inmutó. A la salida se acercó a Luna y le susurró algo que la hizo palidecer. Ella no quiso repetirlo, pero más tarde me confesó que le había dicho: «Tú también te vas a arrepentir de esto». Esa amenaza sorda marcó el inicio de un nuevo nivel de hostilidad. Al día siguiente, Luna recibió una citación para declarar ante un juez de familia por presunta negligencia paterna. Todo se estaba descontrolando. Daniel no solo quería castigarme a mí, ahora también quería quebrar a sus hijos, someterlos, obligarlos a retractarse por medio del miedo. Noah fue el siguiente. Su cuenta bancaria fue congelada. El auto que su padre le había comprado, a su nombre, fue reportado como robado. Las represalias eran sutiles pero eficaces. A través de un sistema que conocía bien, Daniel comenzó a erosionar la base de seguridad que sus hijos estaban empezando a construir. Frente a eso, tomé una decisión que cambiaría todo. Le pedí a Clara que nos ayudara a iniciar un procedimiento de emancipación emocional. Noah era legalmente adulto, pero Luna aún no, y queríamos protegerla de lo que pudiera venir. Fue una semana intensa de trámites, entrevistas con trabajadores sociales, declaraciones juradas. Luna, con una entereza que sorprendió incluso a los más escépticos, declaró todo: la manipulación de su padre, las restricciones, las amenazas. Su voz tembló, pero no se quebró. No quiero que me protejan de mi abuela. Quiero que me protejan de mi padre. El caso atrajo atención. Un periodista local, que había cubierto juicios familiares durante años, se interesó por nuestra historia. Tras varias conversaciones y con nuestro permiso, publicó un artículo titulado «La abuela que el amor no dejó borrar». El impacto fue inmediato. Cartas, correos, llamadas de personas que habían vivido historias similares empezaron a llegar. Algunos ofrecían apoyo. Otros pedían consejos. Pero lo más inesperado fue una carta que llegó sin remitente, escrita a mano, con letra temblorosa. Era de la hermana de mi nuera, la madre de Noah y Luna. En ella me contaba que siempre había sabido que algo no estaba bien en la forma en que Daniel manejó su duelo, que había intentado mantener contacto conmigo, pero él lo impidió. Ella quería que los niños te recordaran.
Me lo dijo poco antes de morir. Me pidió que, si algún día las cosas se torcían, te buscara. Lo siento por no haberlo hecho antes. Lloré al leerla. Lloré por todo lo que no fue, por lo que aún podía salvarse, por lo que habíamos resistido. Y en ese llanto entendí que ya no estaba en guerra. Que lo que estábamos haciendo era algo más profundo. Estábamos recuperando el derecho de nombrar nuestra historia con nuestras propias palabras. La segunda audiencia fue distinta. El juez pidió una revisión psicológica independiente. La nueva especialista, una mujer mayor, con tono firme y sereno, pasó horas entrevistándonos a todos. Su informe final desmontó uno por uno los argumentos de Daniel. No había evidencia de manipulación, de dependencia tóxica, de alienación. Había, sí, una historia de separación abrupta, de duelo no resuelto, de un dolor que se disfrazó de control. Y había, sobre todo, una mujer. Yo, que había amado tanto que se dejó borrar, y unos nietos que, contra todo pronóstico, se atrevieron a buscar lo que les pertenecía. Cuando salimos de esa sala, el aire era otro. Clara me abrazó. Esto no ha terminado, pero tú ya ganaste. Y tenía razón. Porque el amor no siempre necesita sentencias para afirmarse. A veces basta con resistir, con persistir, con mantenerse firme cuando todo alrededor se desmorona. Esa noche, Noah tocó por primera vez solo la melodía de 4 manos en mi viejo piano. Sus dedos aún temblaban, pero la música salió clara, fuerte, como un eco de todo lo que habíamos vivido. Y mientras lo escuchaba, sentí que, sin importar lo que viniera, ya nunca estaríamos solas. Porque habíamos aprendido a tocar juntas. Porque el amor, el verdadero, no se deja intimidar ni por demandas ni por silencios impuestos. El día del juicio final llegó con un cielo encapotado y un aire denso que parecía presagiar la tormenta emocional que se avecinaba. Isabel se levantó temprano, como de costumbre. Pero esta vez sus movimientos eran más lentos, cargados de una mezcla de ansiedad y determinación. Se vistió con su mejor traje, aquel que había guardado para ocasiones especiales, y se miró al espejo con una expresión serena, aunque sus ojos delataban la tormenta interna. Sabía que ese día no solo se enfrentaría a su hijo en un tribunal, sino también a años de dolor, silencio y ausencia. Al llegar al juzgado, el ambiente era tenso. Daniel ya estaba allí, acompañado de su abogado y de una expresión impenetrable. Noah y Luna se sentaron junto a Isabel, tomándola de las manos en un gesto de apoyo silencioso. El juez, un hombre de mediana edad con mirada inquisitiva, inició la audiencia con una voz firme que resonó en la sala. Las primeras horas transcurrieron entre testimonios y presentaciones de pruebas. El abogado de Daniel argumentaba que Isabel había interferido negativamente en la relación entre padre e hijos, mientras que Clara, la abogada de Isabel, defendía con vehemencia el derecho de una abuela a mantener vínculos afectivos con sus nietos. Cuando llegó el turno de Isabel para declarar, la sala guardó un silencio expectante. Se levantó con dignidad y caminó hacia el estrado. Con voz pausada pero firme, relató su historia. Cómo había criado a Daniel sola, cómo había estado presente en cada etapa de su vida, y cómo, tras la muerte de su nuera, fue apartada sin explicación ni motivo. Habló de las cartas que escribió a sus nietos, de las grabaciones que les dejó, y de la profunda tristeza que sintió al ser excluida de sus vidas. Sus palabras, cargadas de emoción y sinceridad, conmovieron a todos los presentes. Daniel, por su parte, se mostró impasible. Cuando le tocó declarar, reiteró su postura de que había actuado en el mejor interés de sus hijos, protegiéndolos de lo que él consideraba una influencia negativa. Sin embargo, su tono defensivo y su falta de empatía contrastaban con la autenticidad de Isabel.
el juez pidió un receso para deliberar. Durante ese tiempo, Isabel se retiró a una sala contigua con Noah y Luna. Ambos la abrazaron, expresando su admiración por su valentía y su amor incondicional. Isabel, aunque agotada, se sentía en paz consigo misma por haber contado su verdad. Al reanudarse la audiencia, el juez emitió su veredicto. Reconoció que no había evidencia suficiente para probar que Isabel hubiera actuado de manera perjudicial hacia sus nietos. Por lo tanto, desestimó la demanda de Daniel y reafirmó el derecho de Isabel a mantener una relación con Noah y Luna. La sala estalló en aplausos contenidos, mientras Isabel respiraba aliviada. Daniel, derrotado, abandonó la sala sin mirar atrás. Isabel, por su parte, se sintió liberada de una carga que había llevado durante años. Aunque la relación con su hijo parecía irremediablemente rota, había recuperado a sus nietos, y con ellos, una parte esencial de su vida. Esa noche, de regreso en casa, Isabel se sentó al piano y comenzó a tocar la melodía que había compuesto para Noah y Luna. Las notas fluían con una mezcla de melancolía y esperanza, reflejando el viaje emocional que había atravesado. Noah y Luna la acompañaron, creando una armonía que simbolizaba la reconstrucción de los lazos familiares. El clímax de esta historia no fue una victoria ruidosa, sino una afirmación silenciosa de amor, verdad y resiliencia. Isabel había enfrentado la tormenta, y aunque las cicatrices permanecían, había encontrado la fuerza para seguir adelante, rodeada del cariño de sus nietos y la certeza de haber defendido su verdad hasta el final. Han pasado 3 meses desde el día en que el juez falló a mi favor, y aún me sorprende la calma con la que transcurre el tiempo ahora, como si la vida hubiera estado conteniendo el aliento durante años y por fin pudiera exhalar, no con júbilo, sino con un suspiro largo, profundo, que lleva consigo la memoria de cada herida, de cada palabra no dicha, de cada abrazo que se negó, y que ahora, por fin, puede darse sin temor. Noah y Luna vienen cada fin de semana. Trajeron plantas nuevas para el jardín. Ayudaron a reparar el cobertizo que se inclinaba desde el último invierno. Y pintaron conmigo los marcos de las ventanas, que desde hacía años pedían a gritos un poco de atención. En los días claros, sacamos la vieja mesa al porche y comemos allí, bajo el eucalipto que creció junto a Daniel, y que ahora se alza imponente, como si también él quisiera decir algo. Tal vez pedir perdón, o tal vez solo observar, en silencio, como hemos aprendido todos. Luna ha empezado a grabar nuestras conversaciones en un pequeño cuaderno. Dice que quiere recordar mis historias, mis frases, las recetas que inventé cuando no había nada más que arroz y fe. Y yo me dejo, sin corregirla, sin fingir que no me emociona, porque en ese gesto suyo siento que he recuperado algo que ni siquiera sabía que se podía perder: el derecho a dejar huella. Noah me acompaña en las caminatas, sostiene mi brazo cuando el terreno se vuelve irregular, pero lo hace sin paternalismo, con una delicadeza que no se aprende en ningún manual, sino que nace, creo, de haber conocido el dolor desde temprano. A veces nos sentamos frente al piano y tocamos juntos, no porque queramos perfección, sino porque en esas notas compartidas reconocemos una forma de lenguaje que nos fue negada demasiado tiempo. Sobre Daniel no se habla mucho. Luna lo llama a veces, pero las conversaciones son breves, cargadas de frases cuidadas y silencios estratégicos. Noah no lo ve desde la última audiencia. Yo tampoco he vuelto a cruzarlo. Y aunque hay días en los que me sorprendo imaginando su voz, llamándome de nuevo «mamá», con aquel tono que usaba de niño, sé que no debo aferrarme a una reconciliación que quizás nunca llegue. El perdón no siempre viene de quien nos hirió. A veces, uno tiene que construirlo solo, como un puente que no se cruza, pero que se levanta para que al menos el paisaje duela menos.
La casa ya no es la misma. No porque hayan cambiado los muebles o porque haya más risas que antes, sino porque yo ya no camino por sus habitaciones como quien teme hacer ruido. He vuelto a escribir. No cartas esta vez, sino recuerdos. Fragmentos de vida que quizás algún día alguien lea. O quizás no. Pero que me permiten dejar constancia de que estuve aquí. Que amé, que resistí, que perdí y que, de algún modo, volví a encontrarme en los ojos de esos nietos que llegaron una tarde cualquiera, con una caja llena de papeles olvidados y un amor que sobrevivió a todo. Algunos vecinos, enterados de todo por el artículo que salió en el periódico local, me miran con otra cara. Algunos con admiración, otros con una especie de incomodidad que no logro descifrar. He aprendido a no dar demasiada importancia a eso. Cada quien carga con su forma de mirar. A mí me basta con saber que cuando suena el teléfono y escucho la voz de Luna diciendo «Abuela, ¿estás bien?», o cuando Noah me pregunta si quiero que le lea ese poema que encontró en una vieja antología, estoy siendo vista, nombrada, sostenida. Hay días en los que el cansancio me recuerda que el cuerpo ya no me pertenece del todo, que la vejez no es solo una etapa, sino un territorio con su propio idioma, sus límites, sus exilios. Pero incluso en esos días, incluso en las noches en que los recuerdos vuelven con fuerza y me obligan a cerrar los ojos para que no me desborde la pena, incluso entonces sé que todo lo vivido valió la pena, porque resistir también es una forma de amar. Porque aunque Daniel ya no esté, aunque su figura se haya vuelto una sombra en la memoria, los frutos de ese árbol que planté con él, y para él, han encontrado el camino de regreso. No hay finales felices. Nunca los hubo. Pero hay verdad. Hay ternura. Y en esta casa pequeña, en este rincón olvidado del mundo, hay una mujer que por fin puede decir que, aunque tardó, el amor encontró la manera de quedarse.